Wow. ¿Alguna vez te has detenido a observar la silueta de un estadio al atardecer? Es una estructura que impone respeto. Pero un estadio no es simplemente un contenedor de eventos. Es un testamento vivo de nuestra historia como especie. Si pudiéramos ver a través de sus muros, encontraríamos siglos de arquitectura, política, rituales y, sobre todo, una necesidad humana inalterable, la de encontrarnos. Desde que el ser humano se organizó en sociedades, buscó lugares donde la multitud pudiera congregarse para participar de una experiencia compartida. En este recorrido no solo exploraremos ladrillos y gradas, exploraremos la evolución de nuestro pensamiento colectivo. Vamos a descubrir por qué, a pesar de los cambios tecnológicos, el estadio sigue siendo el corazón latente de nuestras ciudades, un espacio donde el tiempo parece detenerse para que podamos celebrar, competir y finalmente reconocernos en el otro. Todo comenzó en la Grecia clásica, donde el deporte no era una distracción, sino un camino hacia la excelencia. La palabra "stadion" no describía un monumento, sino una medida, aproximadamente 190 metros. Era la distancia necesaria para que el atleta demostrara su capacidad atlética máxima. En aquel entonces, los griegos no construían estadios gigantescos, ellos buscaban la armonía. Aprovechaban las laderas naturales de las colinas, moldeando la tierra para que el espectador pudiera sentarse cómodamente y tener una vista privilegiada de la pista de arena. Era una arquitectura invisible, una extensión de la geografía local. Allí, el estadio no era una intrusión en el paisaje, sino un lugar sagrado. Los juegos eran una ofrenda a lo divino y una demostración de la virtud humana. Fue en esas colinas griegas donde aprendimos, por primera vez, que el espectáculo es más potente cuando la comunidad se sienta junta a ser testigo de un mismo esfuerzo. Sin embargo, el concepto cambió drásticamente con el ascenso de Roma. Para los romanos, el estadio ya no era un espacio de reflexión o virtud atlética, se convirtió en una herramienta de control y un símbolo de poder imperial. Roma comprendió algo que la historia nos ha enseñado una y otra vez: el poder necesita de un escenario. Fue aquí donde la ingeniería dio un salto monumental. Gracias al uso del arco, la bóveda y, fundamentalmente, al hormigón romano, pudieron dejar de depender de las colinas naturales. Ahora, el estadio podía construirse donde fuera necesario. El Coliseo y el Circo Máximo no eran solo recintos, eran microcosmos del imperio. La distribución de los asientos no era aleatoria, era un mapa social. Los senadores abajo, la clase media después y el pueblo en los niveles superiores. Era una lección visual de orden, cada quien en su sitio, bajo la mirada del emperador. El pan y circo era en el fondo una estrategia de gestión social donde el estadio servía para canalizar las tensiones del pueblo hacia un evento controlado, demostrando quién tenía el dominio absoluto sobre la vida y la muerte en el escenario. Tras la caída de Roma, el concepto de estadio sufrió una larga pausa, pero nunca desapareció.
La pasión por la competencia estaba incrustada en nuestra cultura. No fue sino hasta la Revolución Industrial, cuando las ciudades crecieron exponencialmente, que el estadio regresó con fuerza. Pero ya no como una ofrenda a los dioses o un capricho imperial, sino como un fenómeno democrático y popular. Con el auge del ferrocarril y el tiempo libre, surgieron los clubes deportivos en los barrios industriales de Europa y América. Los primeros estadios modernos fueron rudimentarios, a menudo campos cercados por vallas de madera. Pero pronto, el entusiasmo de la masa exigió estructuras más seguras y capaces. Fue la época de las grandes tribunas de acero, los primeros techos metálicos y la profesionalización del espectáculo. El estadio se convirtió en el lugar del club y el club en la identidad del trabajador. El estadio pasó a ser el edificio más importante del barrio, el lugar que daba nombre a las calles de los alrededores. Hoy vivimos la era de las catedrales inteligentes. Un estadio contemporáneo ya no es un edificio pasivo que permanece cerrado 6 días a la semana. En la planificación urbana moderna, los estadios son motores de regeneración económica. Se integran con el transporte público, con centros comerciales, oficinas y espacios de recreación, funcionando las 24 horas. Son piezas de infraestructura que pueden levantar una zona deprimida o ser el ancla de un nuevo distrito financiero. Pero, más allá de los números y el turismo, su importancia radica en ser el último refugio de la experiencia humana analógica. En un mundo hiperconectado y, curiosamente, más solitario, el estadio es el último lugar donde el roce humano, el cántico compartido y la emoción en tiempo real siguen siendo insustituibles. Nada puede replicar la sensación de vibrar con 50.000 personas cuando el tiempo se detiene en una jugada final o un gran espectáculo. Cuando miramos hacia el futuro, vemos estadios cada vez más modernos y actualizados. Pero, sin importar la tecnología que escondan sus muros, el estadio sigue siendo lo que siempre fue, un espacio para el encuentro. En la historia, hemos construido estadios con piedra, con ladrillo, con acero y ahora con nuevas tecnologías. Pero la materia prima de estos lugares nunca ha cambiado: nuestra necesidad de pertenencia.
Necesitamos estos lugares para validar nuestras alegrías, para compartir el duelo de una derrota y para sentir, aunque sea por un momento, que somos parte de un tejido social que nos supera. Desde la pequeña colina griega hasta la arena tecnológica del futuro, los estadios seguirán siendo los testigos silenciosos de nuestra historia, recordándonos que, fundamentalmente, somos una especie que necesita estar junta para comprender quién es.